Les saludo con hermosa paz del Señor y anhelando que se encuentre disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios, porque cada día que Él permite que nosotros despertemos es porque Dios está haciendo algo especial en ese día. Por lo tanto, hoy podemos agradecer, podemos glorificar, podemos alabarle a nuestro Creador y agradecerle también porque es un tiempo en el que Dios nos regala para que preparemos nuestro corazón y podamos receptar lo que Él quiere darnos hoy a través de su bendita palabra. Yo quiero compartirle en esta ocasión a través de la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 11 al 15. La palabra de Dios dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esta es la bendita palabra de Dios. Una vez más yo le pido que cualquier actividad que usted esté realizando lo deje para después, que hoy se concentre y reciba esta palabra. Es más, quisiera que usted vuelva a leer no una sino varias veces esta porción bíblica en donde queremos transmitir o anhelo que el Santo Espíritu de Dios hoy sea hablando a través de mis labios para bendición de todas aquellas personas que me están escuchando. La reflexión de hoy es fe y paciencia. Sobre la paciencia podemos aprender que esta no es una característica innata del ser humano, sino una característica aprendida a través de las pruebas. Y es así que muchas personas les escucha, dicen: nosotros no debemos pedir paciencia. ¿Por qué? Lo primero que Dios nos enviará son pruebas. Pero si no tenemos pruebas, nosotros no vamos a aprender de aquella virtud llamada paciencia, o mejor, de aquello de los frutos del Espíritu Santo. Y hoy precisamente estamos hablando de dos frutos del Espíritu Santo: fe y paciencia. Y mencionaba a través de la palabra en donde dice que nosotros no debemos hacernos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imagínese entonces aquí, si usted tiene una promesa de parte de Dios, que con seguridad lo tiene, si la promesa de Dios es que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, una de las tantas promesas que Dios nos ha dado, pero ¿cómo recibirla o cómo hacerla nuestra esta promesa? Es a través de tener fe. Pero adicional a la fe, el hecho es de que la promesa a veces, según nuestro criterio, está tarda, pero para Dios no. Dios llega a tiempo, llega en el momento preciso. Pero como decía,
a través de nuestra espera necesitamos paciencia. Y es por eso que decía, ¿no es cierto?, que la paciencia no es precisamente una característica innata del ser humano, sino una característica aprendida a través de las pruebas. Y es allí, muchas personas estarán preguntándose hoy, probablemente naciones enteras, ¿hasta cuándo? ¿Por qué han pasado no días? No es que han pasado solamente meses, han pasado años, con ciertas pruebas y muy difíciles. Sin embargo, allí está la paciencia que nosotros debemos tener para ejercer la fe en un Dios todopoderoso que nunca falla. ¿Por qué? Habíamos leído también que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y es allí que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios ha prometido bendecirnos, a quienes esperamos, a quienes confiamos, a quienes nosotros tenemos una fe absoluta de que Dios nunca falla. Pero como decía, no es cuestión de hoy o el momento en que yo quiero. Dios tiene su tiempo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y decía que esto de esperar, esto de tener paciencia, bueno, no sé para usted, pero para mí no es fácil. Esperar es muy difícil, pero siempre encontraremos resultados extraordinarios cuando aprendemos a esperar con paciencia. Aquí se menciona en la porción bíblica que leímos de Hebreos capítulo 6, referente a Abraham. Él recibió la promesa y declara allí que él esperó con paciencia para alcanzar esa promesa. Y nos vamos a dar cuenta que Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. Y nosotros podríamos decir entonces, esa promesa debía haberse cumplido inmediatamente. Esa promesa tal vez debía demorarse máximo 9 meses. Pero no fue así. Solo después de 24 años recibió la promesa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarle en esta ocasión? Que cuando Dios promete y nosotros le creemos y nosotros tenemos fe, debemos aprender a esperar con paciencia. Porque la fe nos permite creer. Si yo le preguntaría a usted, ¿usted tiene fe en Dios? Con seguridad, la mayor parte me va a decir, sí, yo tengo fe en mi Dios. Pero siempre encontraremos algo diferente. La fe nos permite creer, le decía, pero la paciencia permite que continuemos creyendo a pesar de que esta no llegue. A pesar de que la promesa aún no llegue, a pesar de que no se haga realidad esa promesa, ¿sabe qué? Si nosotros esperamos pacientemente, nosotros recibiremos la bendición. Y es allí donde también podemos recordar en el Salmo 27, y vamos a leer únicamente el versículo 14, para recordar lo que
en las palabras del rey David, él sabía perfectamente lo que significaba esperar el tiempo de Dios. Mire, y esta es la diferencia. Esperar en nuestro tiempo, con seguridad, nos vamos a desesperar. Pero esperar el tiempo de Dios es cuando recordemos, porque tenemos fe en un Dios que nunca falla, y la paciencia nos permite seguir creyendo en que llegará. Y decía, David fue precisamente una de las personas que conocía, sabía el significado de esperar en el tiempo de Dios. Él sabía perfectamente lo que es paciencia. David también, aquí vamos a ver algo maravilloso, como en el caso de Abraham que leíamos, ¿no es cierto? De los 75 a los 24 llegó la promesa. Es más, sobre todo llegó la promesa cuando él ya no podía tener hijos, cuando su esposa era estéril y le pasó la costumbre de las mujeres, dice la palabra. Entonces no había posibilidad alguna. Por eso le decía, la fe nos permite creer, pero la paciencia permite que continuemos creyendo a pesar de las circunstancias por las que estemos atravesando. Pero regresando a lo que mencionaba del Salmo 27, en donde David declara todo esto, recordemos, también David fue ungido a los 16 años como rey, pero fue hecho rey después de 14 años. Situación que no fue muy agradable. Durante todo ese tiempo, durante todos esos 14 años que él pasó, fue perseguido, quisieron matarlo, en fin, muchas cosas sucedió con él, pero él creía en Dios, él creía en su promesa. Yo quiero decirle ahora a usted, no sé lo que está pasando, no sé las circunstancias por las que está atravesando, no sé cuál es su proyecto, no sé cuál es su anhelo, no sé cuál es su sueño, pero ¿sabe qué? Si nosotros confiamos en Dios, la promesa llegará. Dios hoy quiere bendecir su vida y quiere que le crea, pero no es en mi tiempo, no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Entonces del Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor. Y aquí hay algo maravilloso. Y declara y dice, y sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Entonces no es solamente de esperar, como le decía, no es cuestión solamente de tener fe. ¿Por qué? El tiempo hace que precisamente esa fe se vaya disminuyendo en nuestras vidas, se vaya debilitando. Pero si nosotros con paciencia, nosotros seguimos creyendo en nuestro Dios Todopoderoso, esa fe aumenta, esa fe se fortalece y esa fe se convierte en una realidad, porque la promesa llegará cuando Dios así ya lo ha prometido. En la vida tenemos que aprender no solo a tener fe. Recuerde esto y le voy a repetir una vez más. En la vida nosotros tenemos que aprender no solo a tener fe, sino que hay algo que ejerce esta fe en un terreno llamado paciencia. En la vida tenemos que aprender no solo a tener fe, pues no ayuda a ejercer la fe sin tener paciencia. Es importante que usted se dé cuenta, es más, ¿no es cierto? No sé, tal vez está pasando, decía, por alguna circunstancia, por alguna situación difícil en su vida, pero ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios quiere bendecirle?
¿Usted cree que Dios le está preparando algo especial? ¿Usted cree que Dios está esperando para que la puerta sea abierta y bendecirle poderosamente? Siga creyendo, pero con paciencia. Siga creyendo porque Dios quiere bendecir. Y es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que definitivamente Dios hace algo maravilloso y quiere hacer hoy algo muy especial. ¿Sabe qué? Dios quiere bendecir su vida, quiere bendecir su familia, quiere bendecir su hogar, quiere bendecir su fuente de trabajo, quiere bendecir todo lo que usted necesita. Sí, solamente tenga paciencia, porque la fe se fortalece o la fe se desarrolla en un terreno llamado paciencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver también aquí? Estamos imitando a los héroes de la fe. Recuerde lo que dice acá en el versículo 12 de Hebreos que le habíamos leído. Y es precisamente a través de este versículo que nosotros estamos aprendiendo mucho más. A fin de que no os hagáis perezosos, dice la palabra, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, nosotros debemos mantenernos firmes. Recuerde, no importa lo que sus ojos están viendo hoy, no importa las circunstancias por las que está atravesando. Abraham esperó mucho tiempo, 24 años. Pero ¿sabe qué? Y a pesar que las circunstancias le mostraban que ya era imposible para él y para su esposa, sin embargo, él no dejó de creer. Si bien es cierto, la palabra de Dios lo llama el padre de la fe, también nosotros podemos mencionarlo como el padre de la paciencia. Porque él no desmayó, él creyó en Dios que lo iba a bendecir, que iba a cumplir su promesa. Entonces, nosotros tenemos también que aprender a imitar a esos héroes de la fe para heredar las promesas de nuestro Dios. La pregunta aquí sería, usted que me está escuchando, ¿está imitando a los héroes de la fe? ¿Será que usted va a heredar las promesas de Dios? Yo espero que me haya contestado sí. Yo espero, yo estoy confiado, yo estoy confiada, diga, en que Dios me bendecirá. Entonces, con la fe, la paciencia, la perseverancia, la esperanza y la lectura de su bendita palabra, y la proclamación de esta palabra maravillosa, vamos a activar las bendiciones y las promesas que Dios nos da. ¿Por qué? Él no miente. Si lo dijo, es porque así es. Él lo cumple. Sabemos exactamente que Dios nunca falla. Él cumple sus promesas. Entonces, que recordemos un poco más en relación a esto. La fe no hace las cosas fáciles. Recuerde, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros ponemos la fe en nuestro Dios, no es que inmediatamente las cosas se solucionan, los problemas se acaban. No. Y esta frase es maravillosa. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Porque está escrito allá en Lucas capítulo 1 versículo 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Si esto es lo que está declarado en la palabra, porque nada
hay imposible para Dios. Entonces, la fe no es que hace las cosas fáciles para que esto se solucione. No, las hace posibles de algo que para mí es imposible. Paciencia y fe combinadas nos darán la capacidad de mantener nuestras metas. No importa cuánto tiempo tome el proceso de alcanzar nuestros objetivos. Recuerde, no es solamente suficiente la fe. La fe es la que mueve montañas. Amén. La fe es lo que nos permite seguir adelante. Claro que sí. Pero sobre todo, la fe en nuestro Dios es el que nos da esa fortaleza y seguimos adelante. Pero recuerde, cuando nosotros tenemos fe, no se hace inmediato. La fe madura, la fe se fortalece a través del tiempo y de las pruebas. Y para eso necesito perseverancia. Para eso yo necesito paciencia. Y es allí, ¿no es cierto? Manténgase fiel a Dios. Escuche esto, por favor. Nosotros tenemos o debemos mantenernos firmes, fieles a nuestro Dios, teniendo paciencia. No podemos darnos por vencidos, aunque el fracaso parezca probable, aunque el fracaso esté ya a las puertas, aunque el fracaso ya esté golpeando, no importa. Usted tiene que mantener la fe y la paciencia, porque sabemos que Dios está obrando a través de todas esas circunstancias. La paciencia no es una resignación pasiva. No es cuestión de decir, bueno, ya que voy a tener paciencia y voy a ver qué pasa. No, ni es dejar de actuar por causa de nuestros temores. No, eso no es paciencia. Eso yo le llamaría resignación, o peor aún, que me importismo. O peor aún, eso creería que se haga lo que quiera. No, la paciencia significa esperar y perseverar. La paciencia significa de estar en forma activa. Significa persistir en algo y hacer todo lo necesario, trabajando, manteniendo la esperanza, ejerciendo la fe y enfrentando todas las dificultades, porque sabemos que Dios nos dará esa fortaleza cuando seguimos confiando en Él. Incluso cuando los deseos de nuestro corazón se ven demorados, parece que nunca llegará. Es más, hasta creería que eso ya no es posible. Pero no importa, debemos continuar. La paciencia no es simplemente sobrellevar las cosas. La paciencia es sobrellevar bien las cosas, confiando en que esto cambiará. Aquí vamos a recordar muy brevemente la historia de Job, que muestra precisamente que la paciencia y la fe conllevan una buena recompensa. Recordemos un poco las dificultades de este personaje de la Biblia. Nos deja ver las debilidades del hombre y la fragilidad de su existencia. Job lo tenía todo. Imagínese esto. Job tenía todo: riquezas, familia, amigos, todo lo que usted pueda imaginar. Y en un instante, eso se esfumó. Luego tuvo una gran enfermedad.
como que si eso fuera poco, y se quedó en la miseria. Sin embargo, yo quiero recordar palabras que fueron o que están escritas aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer esta porción bíblica de forma muy literal. Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Y a usted lo tiene? Job 1:21. La palabra de Dios dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Imagínese, después de haber pasado toda esta situación, después de haber perdido absolutamente todo, ¿qué es lo que él declaró? Si yo vine desnudo, nada me pertenecía, todo es de Dios. Yo solamente soy un administrador. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Estas palabras pronunciadas por Job expresan el mensaje de este libro de la Biblia. Aquí está resumido propiamente todo. Aquí uno no se puede dar cuenta que a pesar de las pruebas, a pesar de todas las situaciones por las que nosotros podemos estar atravesando, y en especial en este tiempo, recuerde, si usted tiene fe y si usted tiene paciencia para esperar la promesa, en el tiempo de Dios, usted recibirá muchas bendiciones. Llegamos despojados de cosas materiales y estas cosas no son eternas. Lo que sí es eterno es nuestra alma. Job tuvo momentos de crisis durante los cuales su fe flaqueó con seguridad, pero la paciencia le permitió seguir adelante. ¿Por qué es allí? Todo esto fue una gran prueba que le puso el Señor para probar su fe y hacerle comprender que la vida presenta obstáculos que debemos asumir sin perder la fe ni la paciencia. Por lo tanto, usted que hoy escuchó esta reflexión, usted que hoy se da cuenta que realmente no es cuestión de preguntar, no es cuestión de renegar, no es cuestión de estar en una situación de rebeldía, sino al contrario, de agradecimiento. Porque lo importante es, cuando uno tiene fe, aprende también a agradecer en la prueba. Aprende a dar gracias a Dios. ¿Por qué? A pesar de todo lo que uno está pasando, cuando tiene fe en Dios, se da cuenta de los detalles más pequeños, como el hecho de que hoy Dios me regaló un nuevo día y tengo la oportunidad de seguir adelante. Y si Dios ha permitido un día más, es porque Dios ya ha preparado su bendición. Recuerde esto. Tu fe necesita paciencia para alcanzar la bendición. Le repito, tu fe necesita paciencia para alcanzar la bendición. Es probable, y nuevamente lo repito, que la situación tal vez no sea la mejor. Pero dentro de todo esto, si usted y yo creemos en ese Dios todopoderoso que promete y cumple, la bendición está muy cerca. Repito,
Tu fe necesita paciencia para alcanzar la bendición. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles, porque nada hay imposible para Dios. Todopoderoso, Rey Celestial, te doy las gracias por esta, tu palabra, por lo que tú nos has recordado, Señor, de que a través de esta palabra escrita, amado Dios, yo tengo que seguir firme, confiando plenamente en tu promesa y todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Dios, por haber cuidado y bendecido a mi familia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y con esto concluyo, y anhelando que usted hoy reciba esa bendición, que no desmaye, que siga adelante. Recuerde lo que el salmista dijo: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con usted y con toda su familia. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga poderosamente.